Optimización. Los problemas de optimización nos piden que encontremos los valores que hacen que una función sea máxima o mínima y hablamos en valores absolutos. Veamos un ejemplo. El enunciado nos dice, de todos los triángulos isósceles de 12 metros de perímetro, hallar los lados del que tome área máxima. La estrategia en este tipo de problemas, normalmente en general, consiste en encontrar dos expresiones. La primera es la función que tenemos que maximizar. En este caso, el área del triángulo, que ahora veremos. Normalmente esta función al principio va a depender de dos variables, la x y la y. Y tenemos que conseguir que una de ellas desaparezca y solo aparezca o la x o la y. Para ello, el enunciado nos dará una expresión, en este caso el perímetro, con la cual podamos despejar una de las incógnitas y ponerla en función de otra, que al sustituirla en la función objetivo nos permitirá utilizar una expresión con solo x o solo y. Vamos, por lo tanto, al ejemplo. Primer paso. Se plantea la función que hay que maximizar. En este caso es el área del triángulo, que como todos sabemos es base por altura partido de 2. Lo mejor en este caso es dibujar el triángulo y dar nombre a cada uno de los lados según más nos convenga. Por ejemplo, aquí hemos dicho que los lados iguales del isósceles llamaremos x, ya que a la base la llamaremos 2y. La llamamos podríamos llamarla y simplemente, pero le damos 2y para que no nos salgan fracciones, ya que al dividir al triángulo en dos triángulos rectángulos iguales, esta base nos tenga valor y en lugar de y medios. Bien. Estábamos que el área del triángulo es base por altura a partir de 2. La base, por lo tanto, hemos quedado que según hemos nombrado aquí a los lados, la base es 2y. Ahora hemos de calcular la altura. La altura la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, con el triángulo mitad, este triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que la altura la llamamos A, es un cateto, la base será la I, es el otro cateto, y el lado igual, que será la hipotenusa, que la llamamos X. Utilizamos Pitágoras, despejamos la A, y nos da que A es raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Sustituimos esta A y esta B en la expresión del área y conseguimos base, que es 2y, la altura, que es la raíz cuadrada, partida de 2. El 2 y el 2 se eliminan, se simplifican y nos queda que la función área es y por raíz cuadrada. El inconveniente de esta expresión es que nos aparece la y la x y solo lo que buscamos es que solo aparezca una de ellas para poder hacer derivadas, etc. Con este fin nos vamos al enunciado y encontramos la otra información que nos dice que el perímetro deben ser 12 metros. Lo escribimos la fórmula, 2x más 2y, la suma de los lados, es igual a 12, que simplificando y despejando la x nos da que x es igual a 6 menos y. Esta expresión de la x la sustituiremos en la función a maximizar y con ello conseguiremos que solo haya y. Pero antes debemos decir en qué intervalo nos movemos. Para empezar,
al ser lados, tanto la x como la y deben de ser mayores. He puesto mayores igual, pero en realidad deben de ser mayores que 0. ¿Y este 6 de dónde surge? Pues que la y no puede ser mayor que 6, ya que si lo fuera, la x sería negativa, y eso no puede ser. Por lo tanto, tanto los dos variables no pueden salir del intervalo 0,6. Bien, vamos, por tanto, a la expresión del área, que es la función que tenemos que maximizar, y donde esté la x sustituiremos 6 menos y. Es lo que hacemos en todas estas igualdades. Donde está la x sustituimos 6 menos y, le damos al cuadrado, lo desarrollamos, simplificamos y llegamos aquí. Y igual a raíz cuadrada 36 menos 2y. Nos podíamos quedar aquí, que podría ser una buena idea, solo que como vamos a usar la primera derivada, nos conviene introducir la y dentro de la raíz. Para introducir la y dentro de la raíz la elevaremos al cuadrado, ya que el índice de la raíz cuadrada es 2. Es justamente lo que hemos hecho aquí. Esa y al cuadrado multiplicará los dos términos y se nos queda que la función área es la raíz cuadrada de esta expresión y hemos conseguido lo que queríamos, que era que solo apareciera la y. Antes de seguir y hacer la derivada, debemos encontrar entre qué valores, cuál es el dominio de esta función, entre qué valores se mueve la y. Sabemos que si es un radicando, una raíz, el radicando debe ser igual o mayor que 0. Eso significa que tenemos esta desigualdad, que si la resolvemos nos da que la y debe estar entre 0 y 3, lo cual limita la desigualdad que teníamos al inicio debido a esta expresión. Así que se nos queda que la y debe de estar entre 0 y 3. Eso es importante tenerlo en cuenta para encontrar máximos y mínimos. Bien, una vez establecido esto, continuamos. A la expresión que acabamos de encontrar para el área, la derivamos, hacemos la primera derivada, igualamos a 0, nos da una fracción y sabemos que una fracción para que sea igual a 0, el numerador debe ser 0. Nos sale una ecuación de segundo grado con dos valores. Bien. Sabéis que para encontrar máximos y mínimos tenemos dos métodos. Uno es con la segunda derivada y otro es con los intervalos de monotonía de la función. La segunda derivada, si es sencilla, es el método de la segunda derivada. Si la segunda derivada es sencilla, es el mejor, el más rápido. En este caso no, porque derivar esto, o más bien esto, es realmente laborioso y poco práctico. Por lo tanto, dejamos ese método 2, dejamos la segunda derivada, por ser poco manejable, y usaremos los intervalos de monotonía de la función, utilizando los signos de la primera derivada. Para esta explicación he ahorrado todo ese procedimiento y os pongo aquí la tabla que lo resume. En primer lugar, los intervalos en los que nos vamos a mover vienen dados por los dos valores que hacen que la primera derivada sea 0, y viene dado también por el intervalo en el que, en este caso, en el que se puede mover la y. Por lo tanto,
estamos 0, 2 por este 2, vaya, un momento, y vamos a colocar cada cosa en su sitio, 0, 2, y este 3 viene dado justamente por el intervalo en el que se tiene que mover la y. La y solo, debido a esta desigualdad que viene dada por esta raíz, la y solo se puede mover entre 0 y 3. Por lo tanto, los intervalos que tenemos son de 0 a 2 y de 2 a 3. Calculamos los signos de la primera derivada, tomando un valor en cada uno de los intervalos, y en este caso, en el intervalo 0,2 he elegido el 1, he calculado el valor a la primera derivada y me ha dado mayor que 0. Eso significa que la función crece en ese intervalo, de 0 a 2. De manera similar, en el intervalo 2,3 elijo un número, por ejemplo, 2,5, calculo el valor de la primera derivada para 2,5 y he encontrado que da negativo. Eso significa que la función decrece de 2 a 3. Bien, como deducimos que en 2 la función tiene un máximo, ya que crece por la izquierda y decrece por la derecha. Además, para i igual a 2, usando la expresión que teníamos a partir del perímetro igual a 12, x es igual a 6 menos 2, por lo tanto para 2 la x vale 4. Teniendo en cuenta que en el triángulo teníamos xx, luego tiene que ser 4 y 4, y como la base es 2i, 2i es 2 por 2, 4. Esto significa que las dimensiones correspondientes son, la base mide 2i igual a 4, y la altura no. Y los lados iguales miden x igual a 4. Por tanto, la respuesta es el triángulo de área máxima, bajo las condiciones que nos han dado, es un triángulo equilátero de lados iguales a 4 metros.